Bien, ejercicio 8. Les comentaba, son 3 reactores CCTR en serie y se plantean 2 etapas de cálculo, de alguna manera. Una es el estado estacionario y la otra es considerar instancia de estado no estacionario. Eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Entonces, vamos a leer el enunciado y después vamos a resolver la parte que me interesa enfocar en esta instancia. Se efectuará la reacción elemental en fase líquida, A más B que da C, en un CCTR que tiene 3 agitadores. Los patrones de mezclados en el CCTR son tales que estos agitadores se modelan como 3 CCTRs en serie del mismo tamaño. ¿Sí? Entonces lo que nos está diciendo hasta aquí es que si bien es un único equipo de alguna manera o un único recinto, dispone de 3 agitadores y puede considerarse o modelarse como si fueran 3 CCTRs en serie. La especie A y B se alimentan por tuberías individuales al CCTR, que inicialmente solo contiene material inerte. Cada CCTR tiene un volumen de 200 decímetros cúbicos, y el flujo volumétrico al primer reactor es de 10 decímetros cúbicos por minuto de la especie A y 10 decímetros cúbicos por minuto de la especie B. Tenemos los datos adicionales, las consignas son: calcule la conversión en estado estacionario de A, y luego el inciso B y C corresponden exclusivamente a, sobre todo el inciso B, corresponde al desarrollo del ejercicio, considerando el estado no estacionario. Con lo cual vamos a desarrollar el inciso A y eventualmente el inciso D, porque el inciso D dice: suponga que la alimentación de B se divide de modo que la mitad se alimenta al primer tanque y la otra mitad al segundo. Cuando habla, ojo con no confundirse con esto, porque cuando habla de tanques, en realidad el recinto es único, el recipiente es único, pero tal como lo plantea el ejercicio, donde se modelan como si fuesen 3 STRs en serie, entonces vamos a decir que la mitad de la especie B se alimenta al primer agitador o al primer reactor, y la otra mitad al segundo agitador o a lo que se podría considerar el segundo reactor. Entonces repita las partes A, B y C para una alimentación de la especie B en forma secuencial y en forma simultánea. Nosotros en esta ocasión debemos resolver solamente la parte A. La alimentación de B en forma secuencial y simultánea significa, es un concepto que es aplicable para la instancia en que nosotros debamos resolver el arranque de esta situación, y más aún si el arranque es en vacío. Para estado estacionario, el hecho de que sea secuencial o simultáneo no afecta el resultado. El estado estacionario es el mismo. ¿Sí? ¿Qué significa lo secuencial y lo simultáneo? Esto me adelanto un poco a lo que vamos a ver la semana que viene. Cuando los reactores, porque plantea para el inciso de E, dice repite los puntos A, B, C y D para un diseño de 3 reactores STR que arrancan vacíos. Cuando los reactores arrancan vacíos, necesitan, en principio, un tiempo asociado al llenado. Entonces, cuando hablamos de alimentación simultánea, es la corriente B que originalmente se había planteado, se divide en 2. Si alimento en forma simultánea, alimento a los 2 tanques, al primero y al segundo, en forma al mismo tiempo. ¿Sí? Y en forma secuencial es cuando alimento el primer tanque hasta que se llenó el primer tanque, y cuando comienza a trasvasarse o a pasar al segundo reactor, ahí activo la alimentación de la especie B al segundo reactor. ¿Sí?
Secuencial es, alimento la mitad al primero hasta que se llena. Después comienzo a alimentar la otra mitad de B al segundo reactor. Y la forma simultánea es, alimento al primero y al segundo al mismo tiempo, ¿sí? La mitad de B al primero y la mitad de B al segundo. Bien, el inciso A entonces convierte este ejercicio en el cálculo de un estado estacionario de 3 reactores en serie. 3 reactores STR en serie. Vamos al sistema de ecuaciones. ¿Qué es lo que me interesa? Que veamos el impacto que en parte ya lo vimos, ¿sí? Porque vimos un ejercicio de 2 reactores CSTR en serie. Aquí se agrega un reactor más, entonces, digamos, el sistema se agranda, pero en cantidad de ecuaciones, las ecuaciones en sí siguen siendo las de balance molar, dado que es un sistema isotérmico. No tenemos ecuación de balance de energía. Entonces, el planteo que ustedes ven aquí, a no confundirse, es un planteo hecho para poder resolver en estado no estacionario. Entonces, la pregunta es cómo resolver un reactor en estado estacionario con variables que son propias o específicas que utilizamos para estado no estacionario. Con lo cual, en esta instancia, yo prefiero que se resuelva el estado estacionario como lo venimos haciendo normalmente y no acudir a este tipo de ecuación. Esto es, está desarrollado en número de moles y no quiero en esta instancia, hablando en términos de estado estacionario, introducir esta, hablemos de nueva variable, ¿sí? Que no es nueva, pero sí en el desarrollo del ejercicio. Entonces, ustedes deberán desarrollar lo que se alimenta al primer reactor, A, B y C, lo que sale, que no va a ser planteado así, sino ustedes deberán utilizar FA1. FA1. Por supuesto que acá será FA1 y FB1. Y acá será el volumen del primer reactor. Si son los 3 reactores iguales, da lo mismo, se pone directamente B. El volumen es, digamos, para los 3 iguales, ¿sí? Pero si tuviera 3 reactores en serie STR, tendría que utilizar 3 volúmenes diferentes. El balance molar para la especie B, FB0 menos FB1, y para la especie C. Esta es la forma de ecuación de balance molar que quiero que utilicen para resolver estos incisos para este ejercicio. La semana que viene ya nos preocuparemos por entender esta forma de resolverlo. Esto es planteado para el reactor 1. ¿Sí? Para el segundo reactor, la alimentación del segundo reactor es la salida del primero. Entonces, FA1 menos lo que sale del segundo reactor, FA2, y la velocidad de reacción deberá estar evaluada a las condiciones de salida del segundo reactor, FA2 y FB2. Y acá será volumen 2.
¿sí? Para la especie B es exactamente lo mismo. La salida del primer reactor se convierte en la alimentación del segundo, menos el término de salida, y su velocidad de reacción valuado en las condiciones de salida del segundo reactor. Tenemos las tres ecuaciones que modelan el segundo reactor. Vamos con el tercer reactor. Lo que entra al tercer reactor es la salida del segundo. Sale FA3 y la velocidad de reacción se evalúa en la condición de salida del tercer reactor por volumen 3. Se alimenta FB2, sale FB3 y para la especie C lo mismo. Multiplicado por el volumen 3, el término de la velocidad de reacción. Nos quedan 9 ecuaciones, ¿sí? Cada una de ellas es el balance molar por especie en cada uno de los reactores. ¿Cuáles eran las incógnitas? Como siempre venimos formulándolo, siempre es el término de salida del reactor, la incógnita. Entonces tenemos, ¿cuántas incógnitas tendríamos? Tenemos una salida por cada una de estas ecuaciones, tenemos 9 incógnitas con 9 ecuaciones, y se resuelve, por supuesto que acá el given find deberíamos pedir los f sub i, f sub i 1, 2 y 3, y ya tenemos directamente como resultado nos pide la conversión en estado estacionario. Bien, para calcular la conversión, una vez que conocemos los flujos, haremos, como no nos aclara nada al respecto, entendemos de que se refiere a la conversión global. Si se refiere a la conversión global, estaremos planteando lo que se alimenta el primer reactor, FA0, menos lo que sale del tercero, FA3, dividido lo que se alimenta. La conversión obviamente va a ser un vector porque va a responder esta variable que es un vector. ¿Sí? Perdón, en el estado estacionario esta variable es un escalar, ¿sí? Es un único valor. Por lo tanto, la conversión global va a ser un único valor, ¿sí? No estamos evaluando el perfil con respecto al volumen, ¿sí? Estamos calculando el estado estacionario de 3 reactores STR en serie y en condiciones isotérmicas. Para el inciso D, donde la especie se divide, parte de ella se alimenta al primer reactor, la mitad, la otra mitad se alimenta al segundo. Ya expliqué que en el caso de estado estacionario y en el caso de arranque lleno de inerte, que lo vamos a ver la semana que viene, el hecho de que sea secuencial o simultáneo no altera el resultado. El impacto va a estar en lo secuencial y simultáneo de la alimentación de B, va a estar cuando el arranque se dé en 3 reactores CCTR en vacío. Pero eso lo entenderemos la semana que viene. ¿Cuál es el impacto entonces del inciso D? Que ahora vamos a tener, para la especie B, va a haber un término de alimentación
para el segundo reactor, que es una suma de del remanente de B que recibe del reactor 1, si enfoquemos el reactor 2, el segundo reactor. Entonces, la especie B que va a recibir el segundo reactor es el remanente de B del primer reactor más la mitad de B que se propuso originalmente alimentar y que se inyecta directamente al segundo reactor. Entonces, antes de ir al sistema de ecuaciones que le corresponde al caso que estamos viendo, al caso que estamos, a la consigna que estamos tratando de analizar, veamos sobre este sistema cuál sería el impacto. ¿Sí? Primero, este FB sería la mitad de lo que en el escenario A estuvimos utilizando, porque se divide en dos esa corriente. Entonces, a ver, sería el planteo de alguna manera, lo podemos hacer aquí en forma esquemática, ¿sí? Pero estaría diciendo que FB 0 dividido 2 es lo que se alimenta al primer reactor. La otra parte, la otra mitad, se alimenta al segundo, y el segundo es este reactor. La alimentación total resultante para el segundo reactor es la suma de estos dos términos. Solo que FB1 es lo que recibe del primer reactor, el remanente de B que recibe del primer reactor, y esto sería alimentación fresca. Ese es el único impacto que habría en esto, ¿sí? No hay ninguna otra clave en el desarrollo de este ejercicio o cosa nueva que pueda aparecer. Entonces, el ejercicio es largo, yo ayer dije que era largo, pero porque estuve pensando en que se podía desarrollar completamente, pero tal como venimos organizando las clases, prefiero dar todo estado estacionario, y cuando arranquemos con estado no estacionario, que es la semana que viene, retomamos este ejercicio y vemos toda la parte de no estacionario, que sí ahí es, además de introducir un poco más de complejidad, lo hace mucho más largo el ejercicio, ¿sí? O sea, vamos ahora, bueno, fíjense que todo lo que están viendo que estoy pasando es desarrollo en estado no estacionario. Punto D, inciso A. Resolución del estado estacionario alimentando la especie B en el primer y segundo reactor en forma simultánea, ya que los reactores se encuentran inicialmente llenos e inertes. ¿Sí? Esto es lo que les comentaba. Al estar llenos los reactores, ¿sí? Y más aún si yo estoy explorando el estado estacionario, evidentemente no hay ninguna otra forma de alimentar la especie B que no sea en forma simultánea. No existe el concepto de secuencial. Bueno. Ok, muchas gracias. Agustín, Sí, sí. ¿estás? No sé si se entendió. ¿Era eso lo que te referías? Sí, sí, justamente eso. No sabía si ese era un volumen total, un volumen de cada reactor. O sea, estaba con esa duda de qué significa ese. Si Bien, era, yo creo que lo que nos resulta confuso en general a todos es el hecho de que plantea la existencia como si fuese un único recipiente, pero tiene tres agitadores y se puede modelar como tres reactores STR en serie. Quizás eso confunde un poco, porque yo entiendo que el recipiente tiene 600 litros, ¿sí? Pero lo debo modelar como si fuesen tres recipientes conectados en serie de 200 litros cada uno con su sistema reaccionante particular, y el volumen que afecta a cada uno de estos sistemas son 200 litros. Con lo cual, cada una de estas velocidades debe ir multiplicado por los 200 litros. Ahora,
Si fuese un escenario de 3 CCTR en serie, donde tengo un reactor de 100 litros, el otro de 500 y el otro de 1000, ¿sí? Entonces, el primer reactor, todas las ecuaciones que correspondan al balance molar del primer reactor irán multiplicadas por 100 litros, en este caso las 3 que corresponden al segundo reactor, multiplicado por 500 y el otro por 1000. Es decir, cada sistema reaccionante contempla el volumen de reacción que le corresponda. Más allá que el total sean, bueno, para este caso eran 600, para el otro caso serían 1600. ¿Sí? Ah, buenísimo, dale. Muchas gracias, profe. De nada. Ok. Bien. Cuando se cortó la transmisión, la conexión, estaba aplicando lo de simultáneo y secuencial, ¿sí? Creo que estaba en eso, medio que me perdí, ahora no sé por dónde retomar exactamente, pero vuelvo a repetirlo por las dudas. La alimentación simultánea y secuencial para el caso del estado estacionario no importa, no interesa bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Debido a que el hecho de que arranquen lleno de inerte o arranquen vacío es una situación solamente que impacta en el fenómeno de arranque. En el estado estacionario no me importa, no me interesa cómo llegué al estado estacionario y bajo qué escenario de arranque llegué al estado estacionario. Lo que importa es el estado estacionario, ¿sí? Y el estado estacionario propiamente dicho responde a un conjunto de condiciones, ¿sí? Pero que no depende del camino o de la forma en que yo llegué a ese estado estacionario, ¿sí? La situación que lo arranqué. O sea, dicho en otras palabras, si las condiciones finales del estado estacionario, si yo mantengo, por ejemplo, las proporciones de reactivo en la alimentación, o sea, la composición, mantengo la temperatura, eh, este, y no hay, digamos, intervención o sea, manteniendo la composición de alimentación y la temperatura del sistema, la respuesta en el estado estacionario es independiente de cómo se arrancó. Si lo arranqué lleno primero de un reactivo y agregué el otro, si lo arranqué lleno de inerte, si lo arranqué vacío, alimentando todos los reactivos. Cuando llegó el estado estacionario es único, no depende de la forma en que lo arranque. Bien. Estamos en el inciso D, B, perdón, estaba señalando mal, es el anterior, es este. Punto D, inciso A, resolución del estado estacionario alimentando la especie B. En el primer y segundo reactor en forma simultánea, ya expliqué que secuencial no tiene, conceptualmente no entra en consideración en este escenario. Y lo que había planteado era, ya lo había desarrollado para el sistema anterior, el sistema de ecuaciones anterior, y lo que había que tener en cuenta, fíjense que este FB, si bien está planteado como FB, acá se dividió. Entonces es la mitad del FB0 original. La mitad de ese FB0 original, que se llama FB0, está redefinido de alguna manera, interviene en el primer reactor, ¿sí? E interviene en el segundo reactor, pero fíjense que se le suma el término de la salida del primero. El remanente del primer reactor se alimenta al segundo, y se le suma la mitad de la alimentación de B original que se había planteado en el ejercicio. Para el tercer reactor, la alimentación de B es todo lo que reciba del reactor 2. Aquí, fíjense que no hay un término sumando porque no hay una alimentación fresca de B en el tercer reactor. Bien, esta es la parte que quiero que por ahora se resuelva de este ejercicio, solamente el estado estacionario.
Y lo otro que quiero que tengan en cuenta es que lo resuelvan con las variables de flujo que desarrollé anteriormente y no con número de moles como está resuelto aquí, que es para estado no estacionario. De algún modo, o sea, a ver, lo que voy a decir en este momento lo debemos adoptar como una recomendación. Para lo que es estado estacionario, reactores continuos en estado estacionario, ya sea PFR, PBR o CSTR, adoptar como variable de solución o como variable de planteo los flujos molares de cada una de las especies. Y para todo lo que es estado no estacionario, que incluye arranque de CSTR, puede ser batch o semi-batch, utilizar como variable de planteo de los sistemas de ecuaciones el número de moles. Tal como ustedes lo ven planteado aquí, lo vamos a ver la semana que viene. Esto, el número de moles, utilizar como variable para el desarrollo de estados no estacionarios.